Sir Salvador Moncada, el doctor Marco Tulio Medina, la doctora Wendy Murillo, esta mañana aquí en Frente a Frente. Le recordamos la pregunta formulada para Sir Salvador, doctor Marco Tulio Medina. Gracias, Renato. Maestro, doctor Salvador Moncada, el trabajo internacional científico en forma colaborativa puede dar muy buenos resultados en varias áreas, pero particularmente en esta de la pandemia. El proyecto Solidaridad, ¿qué opinión le merece a usted este tipo de iniciativa para evaluar medicamentos o en el futuro para evaluar una vacuna? Bueno, en primer lugar yo quisiera hacer un comentario general, y es que por el momento no existe ninguna medicina que se haya probado que tenga efecto contra este virus. No hay ningún estudio clínico que efectivamente compruebe de que ninguna de las medicinas de las que se ha hablado tiene un efecto curativo. Me preocupa porque oigo que en Honduras se está usando medicinas como la cloroquina, la hidroxicloroquina, la citromicina y lo demás, sin tener ninguna evidencia de que tienen un efecto. La FDA norteamericana, que es la Agencia de Medicamentos norteamericana, sacó hace 2 o 3 días una alerta con respecto al uso de cloroquina, por ejemplo, que es un medicamento tóxico y que produce arritmias cardíacas que pueden ser mortales. La citromicina las produce también. La combinación de la con la cloroquina es muy peligrosa y sugieren que si alguien va a usar esas medicinas, que las use dentro de una situación hospitalaria con un monitoreo muy cercano del paciente y especialmente use en la población en general. Es por eso que en medicina es necesario hacer estudios clínicos que confirmen si efectivamente lo que se dice que funciona o no funciona. Y los estudios clínicos tienen características específicas, son aleatorios, son muchas veces dobles ciegos y son multicéntricos y multinacionales para poder comparar datos de distintas instituciones y en distintos lugares. Y es así como se llega a la decisión con respecto a medicinas útiles y seguras. Si no hay estudios clínicos de ese tipo, no podemos saber dónde están. Alguien ha dicho en Honduras que el estudio de la Organización Mundial de la Salud quiere usar a los hondureños como conejillos de indias. La verdad es que los que se están usando como conejillos de indias son la gente a la que se les da irresponsablemente medicinas que no funcionan. Yo creo que el estudio multicéntrico, el estudio multinacional, planteado por la Organización Mundial de la Salud, que tiene varios brazos con distintos tipos de tratamiento, sigue el sistema riguroso del ensayo clínico y nos va a terminar diciendo si las medicinas funcionan o no funcionan para poderlas hacer uso de ellas de una manera responsable. De tal manera que los ensayos clínicos son importantes. Y por ejemplo, aquí en Inglaterra se ha planteado un ensayo clínico de avanzada. Cuando se tenga la vacuna se va a comparar con una vacuna control que no hace nada, de tal forma que la gente no va a saber cuál de las dos está recibiendo para ver la tasa de infección. Así, en un estudio de ese tipo sabremos si efectivamente funciona. El estudio clínico, el método científico es importante para que salgamos de la ignorancia, salgamos de la reclamación de verdades que no son. Bueno, mire, Sir Salvador Moncada, hasta dónde estamos desesperados, que probamos medicamentos sin tener la certeza si van a ayudar o no al organismo, que han surgido mucha gente que se atreve ahora sin ser médico en sugerir, si no remitámonos a lo que nos decía el presidente de Estados Unidos la semana pasada, que había que inyectarse de desinfectantes. Imagínese usted qué locura, qué locura. Bueno, estamos llegando al final, queremos respetar el horario del
Doctor Salvador Moncada, no sé si tú tienes alguna consulta, Wendy, para él o el doctor Marco Tulio Medina. Sí, yo me gustaría, doctor, saber su opinión acerca del uso de las pruebas rápidas. Comentábamos nosotros aquí que todavía existe mucha resistencia. Sabemos que tenemos que utilizarlas con mucha cautela, con mucho cuidado, pero yo sí considero, y me gustaría escuchar su opinión, que al tener una carencia de las pruebas confirmatorias, que es la recomendada hasta el día de hoy, el uso de las pruebas rápidas, si la usamos, como les digo, con todas las medidas necesarias, nos va a brindar una mejor panorama epidemiológico, una vigilancia seroepidemiológica de lo que está sucediendo en Honduras. Lo que no entiendo es cuál es la presión que hay con respecto a las pruebas serológicas en Honduras. Es que eso es lo que yo tampoco entiendo, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. ¿Por qué tanta resistencia a no usarla? O sea, aquí se comenta de que tienen baja sensibilidad, que tenemos que esperar mucho, pero yo sí considero que si nosotros cuidadosamente decidimos usar aquellas que tienen los mejores parámetros y las aplicamos en aquellas comunidades donde tenemos casos sospechosos, ¿verdad? Entonces nos va a dar una buena información epidemiológica de la situación. Entonces yo tampoco entiendo una postura concreta para la resistencia al uso de las pruebas serológicas. Yo apoyo lo que usted está diciendo. Yo creo que en ausencia de la infraestructura y de la tecnología necesaria para hacer el PCR, que obviamente es mucho más específico, deberíamos de hacer lo que podemos hacer para tener alguna idea de lo que está pasando e ir implementando en el camino, si es que conseguimos las otras, las máquinas y el entrenamiento de la gente que es necesario y lo demás, a poner esa parte a trabajar. Pero por el momento yo aún estaba señalando que por qué no aislamos a la gente que tiene síntomas típicos del COVID, para ir haciendo una separación de la población, para hacer algo, porque si no, tenemos a la gente encerrada, la que se puede encerrar, tenemos a la gente en las calles, la que no puede encerrarse, tenemos una situación en la que estamos creando hambre y no vamos caminando hacia ningún lado. Y en ese sentido, el último comentario que quisiera hacer es algo que ha sucedido aquí en Inglaterra, y es que se ha comentado mucho que mientras la gente de clase media y la gente que tiene posibilidades económicas se encierra en sus casas y está pasándola bien, la gente que mantiene el país caminando son la gente que no recibía la atención que debería haber recibido. El personal de salud, por ejemplo, abnegado y héroe prácticamente, se le ha negado el reconocimiento que debería tener. Y hasta la gente de más bajo nivel, la gente que recoge la basura, la gente que limpia las calles, es la gente que está manteniendo los países caminando. Y nadie se había dado cuenta de eso. Yo creo que, como decía al principio, es un momento de reflexión y de pensar en el balance, las cosas, cómo las hacemos y por qué estamos vivos y por qué estamos vivos. Gracias. Un último comentario. Usted acaba de mencionar algo que yo le quería preguntar finalmente, doctor Moncada, y es el tema, dos temas. Uno, el de fortalecer el sistema público, me refiero al sistema de salud a largo plazo. Y dos, proteger al sistema de salud, a los trabajadores de salud que enfrentan, son los primeros en el frente de batalla. Y usted acaba de señalar eso. Me gustaría, en relación a la concertación nacional que se requiere para que fortalezcamos en cada momento. Hay 9,000 médicos desempleados, eso no puede ser. Hay una cantidad de jóvenes expuestos, eso no puede ser. No tenemos recursos, tenemos que invertir. Entonces, me gustaría ese cambio que debe de establecerse en la sociedad para que seamos mejores a partir de esta experiencia tan dolorosa. Yo estoy de acuerdo y por eso lo señalaba al principio. La inversión pública en salud es importante,
como la inversión en educación es importante. Y la seguridad alimentaria es una cosa importante. Y una cosa que se ha mencionado varias veces en el programa es que hay que asegurarse de que el país es capaz de producir lo que necesita consumir en cuanto a alimentos. Honduras es un país con gran riqueza y con la posibilidad de un desarrollo económico excepcional si lo hacemos de una manera correcta. Muchas gracias, profesor Sil Salvador Moncada. Muchas gracias por atender esta llamada de frente a frente de Televicentro. Así que le deseamos que esté bien, sabemos de su agenda apretadísima, así que lo dejamos agradeciéndole una vez más su gentileza. Buenos días. Muchas gracias, señor Andino, muchas gracias. Renato, profesor Renato Álvarez. Es que Carlos es el productor. Es que Carlos es el productor. Sí. Disculpe, yo creí que estaba Carlos dirigiendo el... es que usted... Muchas gracias a nosotros, miembros del panel, y a la gente que está escuchando. Espero que haya sido útil la discusión y que caminemos en alguna dirección positiva. No, muchas gracias, Sir Salvador Moncada. Que esté bien y su familia en Londres. Gracias. Y aquí en el país también. Es que cuando el doctor Marco Tulio Medina me planteó la posibilidad de tener a Sir Salvador Moncada, mucho gusto, le digo, doctor. ¿Cómo que no? Esto más, le digo. Usted tiene que estar ahí conmigo y hacerle de periodista también, le digo. Y también se invitó a la doctora Wendy Murillo. Entonces le pasé la información a Carlos Andino, el productor, que es el que ha mantenido la comunicación con Sir Salvador para las conexiones técnicas. Claro. Sí, sí. Ha sido interesante, sumamente interesante, contundente, muy claro en sus apreciaciones. Y coincide con usted, doctora Wendy Murillo, que cuál es la resistencia a esas pruebas serológicas. Sí, yo les repito, nosotros tenemos que ser responsables con el diagnóstico. Sabemos hoy en día que el PCR es la mejor prueba, pero no tenemos la capacidad para conocer toda la panorámica general de lo que está sucediendo en el país. Explíquele al público, porque hay mucha gente